Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Da Cibao, espacio cultural y literario, y esta semana queremos invitarles a un viaje, a un recorrido por uno de los movimientos poéticos más enriquecedores y más maduros quizá de nuestra poesía, de la literatura española. Hoy queremos invitarles a reflexionar, a preguntarnos sobre el quehacer literario, a sentir de cerca la poesía mística. Hablaremos sobre una de sus principales exponentes, Sor Juana Inés de la Cruz, y contaremos con un invitado excepcional que tengo a mi izquierda, Juan José Espinosa Vargas. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Juan José Espinosa Vargas es poeta, eres poeta y además experto en poesía mística, tienes un máster en mística y ciencias humanas por la Universidad de la Mística. Y si me permites, que querría comenzar la entrevista preguntándote acerca de... Me gustaría obtener una definición sobre poesía mística, porque quizás alguien que nunca se haya o que quiera enfrentarse por primera vez a la poesía mística querría saber qué es. Hombre, normalmente cuando se habla de poesía mística, se habla en España del siglo XVI, nos remontamos al siglo XVI, nos remontamos pues fundamentalmente a San Juan de la Cruz, ¿no? Y a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero en realidad, a mi parecer, toda poesía, toda obra de arte, en realidad es una manera de orar, ¿no? Y en realidad todo arte lo que está buscando es lo mismo, y por lo tanto podríamos decir en un sentido amplio, muy amplio, que todo arte es una manera de espiritualidad, ¿no? Y por poesía yo entiendo no solamente lo que está relacionado con lo literario, sino con todo lo creativo, ¿no? Y en este caso, en este diálogo, o me atrevería a decir incluso encuentro, ¿no?, con lo místico, con lo trascendente, ¿por qué intelectuales como podría ser Sor Juana Inés de la Cruz o San Juan de la Cruz eligen la palabra poética, eligen la poesía para ese encuentro místico? Es que, verás, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los dos que tú has citado, y para centrarnos en uno de ellos, escojamos a San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Si San Juan de la Cruz es sabido que San Juan de la Cruz escribe muy poco, ¿no? Su obra poética es muy escasa, es muy escasa. Y ¿dónde escribe esa poesía? San Juan de la Cruz escribe esa poesía, la mayoría de esa poesía, que es muy escasa, como decimos, la escribe en unas circunstancias tremendas, terribles, en un secuestro, a partir de un secuestro y a partir de que él está en una cárcel conventual, es decir, cuando los carmelitas calzados lo secuestran de la Encarnación, del monasterio de la Encarnación de Ávila, donde él está como confesor y director espiritual de las monjas, y se lo llevan a Toledo, a un convento de Toledo, en donde, como sabemos, pasa unos 9 meses. En esas circunstancias en las que no tiene apenas come, en esas circunstancias en las que apenas se lava, puede lavarse, en esas circunstancias en las que no tiene libro, no tiene pluma, no tiene papel, no tiene ni siquiera a Dios, está creando, porque percibe su pérdida, percibe su ausencia, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? ¿No? Ni siquiera puede hablar, es decir, está con un gemido, no tiene palabra, ¿no? En esas circunstancias crea las 31, si no recuerdo mal, estrofas del cántico espiritual. El cántico espiritual se compone de 39, después 40 estrofas, pues ahí compone 31. Pero además compone los romances y además compone el poema de la fuente, de la fonte, si no recuerdo mal. Y en esas circunstancias es en las que él crea eso. ¿Por qué crea eso ahí? Porque está, a mi parecer, él está intentando poner en pie lo que ha perdido, está intentando poner en pie el origen, su origen, está buscando como un ave, por ejemplo, un ave está reclamando constantemente a la amada, ¿y qué hace? Está cantando, ¿no? Bueno, pues él de algún modo, lo que hace es cantar. Es decir,
canta y busca a su amado, ¿no? Porque lo ha perdido, ¿no? Y bueno, bueno, no sé si te interrumpo, lo que hace es entroncarse con la naturaleza original suya. Todos en nuestra naturaleza original tenemos lo mismo, somos lo mismo. Y eso que somos lo mismo es místico y es poético. Cuando digo poético me refiero a creativo, porque no somos algo ajeno a la creación general del cosmos. No somos un aparte, somos una parte del todo, ¿no? Entonces el origen sería ese encuentro, ¿no? Entronca con el fondo de sí mismo, que es un fondo que tenemos todos, no es algo particular de San Juan de la Cruz. ¿Y todos podemos acceder a experimentar una experiencia mística en ese sentido, ese encuentro? ¿Está al alcance de todos? Claro, porque no solo está al alcance de todos, sino yo creo que mucha gente ha tenido una experiencia mística, pero no tiene conciencia de que ha tenido una experiencia mística. Porque entendemos por mística algo que es muy etéreo, sí, y relacionamos la mística con lo que es muy etéreo, con los fenómenos, ¿sabe? Con el éxtasis, con salir volando, con estar por aquí tal y cual. Y lo místico está muy enraizado en el suelo. Es decir, si tú te pones a mirar la historia de la mística, pero no solo en la cristiana, también en otras religiones, en otras culturas, en otras corrientes espirituales, si observamos son personas de una gran actividad. Hay pocas personas de tanta actividad como Santa Teresa de Jesús. Hay personas fíjate que como estábamos en un convento de clarisas, ¿no? Fíjate qué actividad tan grande tiene San Francisco de Asís, o Clara de Asís, o Santa Clara, ¿no? Una actividad tremenda. Lo que pasa es que es verdad que ellos armonizan tiempos igual que Jesucristo, de oración, de meditación, de profunda meditación, con tiempos de actividad, ¿no? Y eso es algo que lo permite la poesía, la palabra poética, pero no solamente desde esta disciplina artística, también podríamos hablar de experiencias místicas o encuentro con ese origen desde otras disciplinas artísticas. No sé, pienso en las bellas artes o... De cualquier actividad artística, claro, desde cualquier actividad artística también se puede llegar, es decir, se puede llegar a través de lo que conocemos normalmente como lo religioso, o se puede llegar también desde cualquier actividad artística al fondo, porque como decía una de las personas para mí más lúcidas actuales, que es Javier Meloni, un jesuita, decía él, el fondo con mayúscula solamente hay uno, no hay diversos fondos, ¿no? Entonces cuando llegamos a ese fondo, llegamos a ese fondo y llegamos a ese fondo todos, es el mismo, no hay otro, no tiene nombre, incluso no tiene nada, es eso lo que hay. Entonces desde ahí se puede acceder desde distintos caminos, ¿no? Claro. Y bueno, eso es muy diverso, ¿no? Quizá la poesía es la forma más pura, me atrevería... No creo que sea... Sí, la poesía en un sentido amplio, sí, pero en un sentido amplio, ¿sabes? Sí, efectivamente, es una de las maneras, ¿no? Sí. Sí. Y también una de las maneras de expresarlo, sobre todo de expresarlo. Claro, hablando de poesía, indudablemente hay numerosos poetas en la historia de la literatura que han cantado a lo divino, que han cantado a lo religioso, pero me gustaría saber si se establecen diferencias entre poetas místicos y poetas que cantan a lo divino. Me gustaría decir, Damas Alonso hablaba de estos poetas que consideraban que no hacían mística, sino que cantaban lo religioso como poetas líricos a lo divino. ¿Podemos establecer diferencias entre poetas religiosos y poetas místicos? A mi parecer no hay diferencia, porque a mi parecer no hay diferencia en el fondo. En el fondo todos estamos buscando lo mismo. Es decir, la persona que está, por poner un ejemplo paralelo, es decir, la persona que está en una iglesia meditando, orando, esto, lo que voy a decir puede resultar un poco... busca lo mismo, exactamente lo mismo
que el joven que se lleva 48 horas fuera de su casa divirtiéndose y tomando alcohol y otras cosas. Los dos están buscando lo mismo, todos buscamos lo mismo, buscamos calmar la sed, buscamos relacionarnos con Dios de una manera consciente o de una manera inconsciente. La persona que está chillando en el campo de fútbol al árbitro está clamando a Dios, está tratando de calmar su sed. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera equivocada, lo está haciendo por un camino equivocado y probablemente no tiene conciencia de lo que está haciendo, pero todos buscamos lo mismo, todos queremos ser dichosos, todos queremos ser felices y todos queremos ser plenos. Sí, hablas del encuentro con Dios, pero me atrevería a decir el encuentro con el yo o el encuentro con la verdad. Bueno, me contestas en unos minutos porque nos tenemos que ir a pausa. A continuación seguimos con la entrevista aquí en Da Cibao. No se muevan. Seguimos aquí en Da Cibao, en este programa especial dedicado a la poesía mística. Juan José Espinosa Vargas, un placer tenerte aquí, muchas gracias, pero antes simplemente preguntarte si tienes alguna actividad relacionada con el tema que hemos hablado próximamente, por si alguien quiere conocerte y escuchar, aprender más de ti. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. El jueves día 11, o sea, este jueves no, el siguiente, hay una charla programada sobre el silencio en La Sirena, en el Centro Cívico La Sirena, eso es, a las 7:30. Y bueno, y en casa recibo a veces a personas que quieran consultar algo. Sí, bueno, antes de, si me lo permites, hacer mención de donde me he formado, que es la Universidad de la Mística de Ávila, que la regentan, la llevan los carmelitas descalzos, ¿no? Muchísimas gracias, invitamos a nuestros espectadores si quieren conocerlo, pues ya saben. Muchísimas gracias, Juan José, muy buenas tardes, un placer tenerte. Cambiemos de sección y lo hacemos con imágenes de catedrales españolas. Se asoman a este saloncito de Da Cibao una semana más nuestras compañeras Irene Marta, muy buenas tardes, bienvenidas de nuevo, y Esperanza, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Hoy Buenas seguimos, tardes a todos. como hemos dicho, hablando de poesía mística y nos traéis un monográfico dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Así que adelante, que disfrutéis de él. Sor Juana Inés de la Cruz fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Era tal su fama que le pusieron el sobrenombre de Fénix de México o la 10ª Musa. Nació en San Miguel de Nepantla, Ciudad de México. Dice en un poema que abrió los ojos: donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no bizcos como en otras partes. Según varios investigadores, es muy probable que naciera en 1651, pero no se puede asegurar, ya que en unos documentos hallados fijan el 1648 como el año de su nacimiento. Sor Juana fue la menor de las 3 hijas de la relación de Pedro Manuel de Asbaje con Isabel Ramírez de Santillana. El padre se piensa que fue un español de la provincia vasca de Guipúzcoa y a los pocos años de su nacimiento las abandonó, uniéndose su progenitora a otro compañero con quien tuvo más descendencia. La madre, aunque analfabeta, fue una luchadora, no solo por llevar las riendas de la hacienda, sino por la preocupación para que las hijas aprendiesen a leer y escribir. Esta educación, unida a la influencia intelectual del abuelo materno y el descubrimiento de la gran biblioteca que éste poseía, hizo que desde los inicios de su infancia se despertara en ella el gusto por la lectura y el conocimiento. Era tal su afán por aprender que, siendo muy niña, se escapaba de casa para ir con sus hermanas mayores a la escuela, por lo que con tan solo 3 años ya sabía leer y escribir. También se dice que al estudiar una lección cortaba un pedazo de su propio cabello si no lo había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas.
Gracias a los libros que atesoraba el abuelo, leyó a los clásicos griegos y romanos, así como a la teología del momento. Esta predisposición hacia el conocimiento hizo que destacara del resto de los hermanos y hermanas y fuera enviada a la Ciudad de México con unos tíos muy bien situados que la introdujeron en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, convirtiéndose la virreina Leonor de Carreto en su primera protectora. La corte era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato. Solían celebrarse fastuosas tertulias a las que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas, en su mayoría profesores de la Real y Pontificia Universidad de México. Fue en esta etapa donde la jovencísima Sor Juana desarrolló su intelecto y capacidades literarias, escribiendo los sonetos y piezas llamadas de amor y discreción. A finales de 1666 llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien, al saber que no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermar, ingresó en la orden de San Jerónimo, donde la disciplina era algo más relajada. Allí permaneció el resto de su vida, pues los estatutos le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas. Sus creaciones abarcan la poesía, el teatro y la prosa. Era destacable la elegías que escribió cuando falleció su protectora, entre la que destaca el soneto de la beldad de Laura enamorados, seudónimo de la virreina. Esta composición demuestra su conocimiento y el dominio de las pautas y tópicos petrarquistas imperantes. De la beldad de Laura enamorados, los cielos la robaron a su altura, porque no era decente a su luz pura ilustrar estos valles desdichados, o porque los mortales, engañados de su cuerpo y la hermosa arquitectura, admirados de ver tanta hermosura, no se juzgasen bienaventurados. Nació donde el oriente rojo velo corre al nacer al astro rubicundo, y murió donde con ardiente anhelo da sepultura a su luz el mar profundo, que fue preciso a su divino vuelo que diese como el sol la vuelta al mundo. En 1680 llegó a México el nuevo virrey que le ofreció protección, especialmente su esposa María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, quien se convirtió en una gran amiga y llevó los textos de Sor Juana a España para que se imprimieran, publicándose así la obra Inundación Castálida. El gobierno del Marqués de la Laguna coincide con la época dorada de la producción de Sor Juana. En estos años escribió versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas, autos sacramentales y 2 comedias. También sirvió como administradora del convento y realizó experimentos científicos. Sor Juana Inés de la Cruz ocupó, junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora, un destacado lugar en la literatura novohispana. Su producción lírica se sitúa en la etapa tardía del barroco español, donde converge el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo. Una de sus más reconocida composición es el fragmento de esta famosa redondilla. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? La mayoría de los temas que trata son el análisis del amor verdadero, la integridad, la virtud y el tratamiento de la mujer como personaje fuerte que es capaz de manejar las voluntades que la rodean y los hilos del propio destino. Según ella, casi todo lo que había escrito lo hacía por encargo y la única cosa que redactó por gusto propio fue Primero Sueño. Como señala Octavio Paz, este es un poema único en la poesía del siglo de oro, puesto que hermana poesía y pensamiento en sus expresiones más complejas,
sutiles y filosóficas, algo no frecuente en su tiempo. Se alimenta de la mejor tradición mística y contemplativa para decir al lector que el hombre, pese a sus muchas limitaciones, tiene en sí la chispa del intelecto que participa de la divinidad. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Entre 1690 y 1691 se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó a un sermón del jesuita Antonio Vieira, en la cual se trataba las finezas de Cristo y que el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, utilizando el seudónimo de Sor Filotea, la publicó sin su consentimiento con el título de Carta Atenagórica. Esta publicación comienza con un prólogo realizado por el obispo, pero firmado con su seudónimo, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y se volcara en cambio a las divinas. Esto provocó la reacción de la poetisa a través del escrito Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad, vos me coigistis. Lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro, porque aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he tenido no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. En 1693 dejó de escribir. Vendió la mayoría de sus libros para entregar el dinero a los necesitados. Se despojó de gran parte de sus objetos personales y comenzó a dedicarse más a labores religiosas. Hasta la fecha no se conoce con precisión el motivo de tal cambio. Hay quienes han visto en Sor Juana una mayor dedicación a las cuestiones sobrenaturales y una entrega mística a Jesús. Otros, en cambio, adivinan una conspiración en su contra, tras la cual fue condenada a dejar de escribir. Su propia penitencia queda expresada en la frase que escribió al firmar en el libro del convento. Yo, la peor del mundo. A principios de 1695 se desató una epidemia que causó estragos en toda la capital, pero especialmente en el convento de San Jerónimo, y el 17 de abril, cuando tenía 43 años, falleció. Una autora muy interesante y quizás muy adelantada. Muy adelantada a su tiempo. Yo creo que, aprovechando que está aquí Juan José, nos podría hacer algún comentario más sobre esta autora. Bueno, sobre esta autora no tengo especial conocimiento, pero efectivamente sí, a mí me gustaría subrayar un texto que ha leído ella respecto de la mujer, ¿no? Hay que recordar esto a veces porque viviendo desde este tiempo no nos damos cuenta quizás, ¿no? Tiene muchísimo valor estas mujeres como ella y como Santa Teresa de Jesús aquí en España, porque la mujer no solamente era un cero a la izquierda, yo creo que era menos todavía que un cero a la izquierda. Un objeto. Es decir, no era absolutamente nada. Pues había que tener valor en aquel tiempo para... Y un valor tremendo tienen estas mujeres, tremendo, que deberíamos resaltar. Sí, fueron sin duda mujeres fuertes y bueno, adelantadas a su época y valientes, ¿no?, para enfrentarse a lo que tenían que enfrentarse. Tenemos que irnos a pausa unos minutos. Muchas gracias de nuevo, aprovechando que os tenemos, y muy interesante el vídeo. No se muevan, volvemos en unos minutos.
Seguimos aquí en Dacibao, semanario cultural y literario, y pasamos a nuestra tercera sección, pasamos a la agenda. Sí. Hemos visto vidrieras de catedrales de España, volviendo un poco a la cortinilla que hemos tenido antes, y bueno, hemos pensado que quizás las catedrales son bellas imágenes y acordes, ¿no?, con el tema que hemos tratado, el tema místico, trascendente. Irene, te tenemos de nuevo. Hola. Hola de nuevo. De nuevo ¿Qué ya. tal? Buenas tardes a todos. Pasamos... Y bueno, radicalmente cambiamos de tema. Sí, cambiamos de tema, pasamos a la agenda y queremos hablar de un acontecimiento que se celebra en unos días, ¿no? Cuéntanos. En pocos días. Dentro de muy poco tiempo, el 10 y el 11 de abril de este mes, se cumplen 100 años del traslado de los restos mortales de los hermanos Becker a Sevilla. Estaban en Madrid, donde murieron, y precisamente porque se hizo ya un homenaje a la muerte de Becker, ya que el 10 de abril intentaron enterrarlo, pero la lluvia lo impidió y lo hicieron el 11, son esos los días elegidos para cambiar los restos, y son los días que hemos elegido para hacer nuestro homenaje. Y desde luego montan en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, preparan una nueva cruz para su tumba y le tienen todo un homenaje montado con muchísimas actos públicos que se van a hacer allí. Para empezar, los días 10 y 11, precisamente eso, durante la mayor parte de la mañana, de 10 a 2, y también por la tarde, de 4 a 8, va a haber ininterrumpidamente, durante 4 horas, mañana y tarde, una lectura abierta de textos de Becker en la que todos pueden participar. Entonces es un homenaje a toda su obra poética en la que cualquiera puede elegir su fragmento favorito y llegar. Y sería durante esos 2 días en horario de mañana, cualquier persona que esté paseando por el centro y se quiera acercar, que si no me equivoco el Panteón está en la iglesia de la Anunciación, ¿no? Al lado de la Facultad de Bellas Artes. Está Velázquez en un busto de encima, que precisamente donde están enterrados la mayor parte de los grandes sevillanos. Sí, claro, por eso es el Panteón. Y es una lectura, ¿no?, abierta al público, y cualquiera se puede acercar y elegir un poema de Becker y leerlo, ¿no?, para homenajear este traslado. Destaca que además van a ir muchos grupos de teatro, grupos literarios, grupos culturales que hacen allí distintos actos. Entonces, en ese tiempo, desde luego, va a haber variedad de música, actuaciones, lectura, y desde luego es una aproximación muy acertada para sus textos. Pero aún es más interesante todavía la siguiente actividad que proponen, que es que el día 11 de abril, día oficial ya del entierro y del traslado, es cuando se hace un recorrido por las calles de Sevilla para hacer una recopilación de las leyendas beckerianas y los grandes espacios significativos para este autor. Entonces, o sea, un itinerario por la Sevilla de Becker, podríamos decir. En efecto, la Sevilla beckeriana. Sí, y muchas de sus leyendas, por ejemplo, Maese Pérez, todos esos escenarios. Claro, están ambientadas en calles sevillanas. Y aún hoy se mantienen esos espacios y muchos de ellos están recordados. De modo que hay un itinerario, o sea, además en la casa en la que nació Becker, donde pasó su vida, donde trabajó por primera vez, distintos espacios, y en cada una de las estaciones, que son 11 estaciones, se hace además una lectura. Y ahí ya sí que relacionado hay gente, con el lugar, supongo, ¿no? En donde efecto, parte. se está, sí. Y también está, bueno, yo voy a estar allí también en una de las estaciones, y animo a todo el mundo a venir porque va a ser muy interesante. Va gente de una asociación sevillana de la cultura que recomiendo que conozcan. ¿Y cuándo sería entonces? Bueno, sería el día 11 a las 5:30, empezando en la Plaza de San Lorenzo. El día 11 a las 5:30, empezando en la Plaza de San Lorenzo. Oye, pues una actividad muy interesante, más que nada porque no solo para gente de fuera de Sevilla, ¿no?, sino hay mucha gente sevillana que no seguro que hay rincones, bueno, yo seguro que habrá rincones de la Sevilla beckeriana que no conozco y que a lo mejor cuando los vea digo, anda, si aquí está ambientada tal leyenda, ¿no?, o incluso, en fin. Y además, no es lo mismo ir pasear por un lugar y pensar aquí que leer la ambientación, escuchar el texto realmente en el lugar para el que fue compuesto. Porque aparte de leerlo, ¿no?, vas a poder palparlo, ¿no?, y sentirlo más, porque además de leer la leyenda puedes estar en el lugar que inspiró a una leyenda determinada, ¿no?, de Becker. Muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo que Sevilla se vuelque, o las organizaciones, las asociaciones que lo están organizando, en torno a esta conmemoración, que me parece fundamental que nuestra ciudad se acuerde, de vez en cuando al menos, de lo bueno que tenemos. Claro, de realmente las personas que hacen de Sevilla una ciudad grande en lo rico, ¿no?, que considero yo que es la cultura y en este caso la palabra, como es el caso de Becker.
Antes de dejar de lado el tema de Bécquer, también quiero recordar que dentro de poco se estrena en el Monumento de Bécquer el atril que se ha organizado. Sí, sí, sí. Las Personas Libros de Sevilla, una organización que aprende los textos de memoria para darlos al pueblo, en plan palabra vinculada. Se ha preparado un atril en el que habrá un código QR y textos de Bécquer podrán escucharse directamente desde nuestro móvil a un acceso en internet donde están los vídeos de esas personas recitando uno de los poemas, varios de los poemas más significativos de Bécquer. Qué modernidad, ¿no? La verdad es que sí. O sea, que la gente que se acerque al monumento a Bécquer, que está en el Parque de María Luisa, con el código QR con el móvil, sí, le llega un mensaje y está el poema. Además, la asociación a la que tú y yo pertenecemos, sí, hay que decirlo. Sí. Entonces, estamos comprometidos a cambiar cada 6 meses el código, que además va a estar en distintos idiomas, el poema subtitulado, de modo que va a convertirse en una atracción. Pues sí. Y dentro de muy poco se estrenará, ya lo recordaremos, supongo. Claro, claro, sí, está bien, ¿no? Acordarse de Bécquer y darlo a conocer. A conocer. Bueno, vamos a cambiar de asunto y algo que queremos señalar y subrayar también en nuestra agenda cultural, y es que la semana que viene una compañera de este programa y un servidor estaremos en la Biblioteca de Montequinto, un lugar muy interesante, os lo recomiendo ir. Será el próximo miércoles a partir de las 8, porque nuestra compañera Esperanza, que se acaba de ir, ha estado hace un ratito con nosotros, presentará su libro de relatos Puertas Giratorias, de la editorial de Ediciones Genuidas. Será el próximo miércoles a las 8 y bueno, un servidor la presentará. Os animamos a todos porque no solamente será una... Bueno, hay que hacer propaganda, ¿no? No solamente será una presentación, sino que además será una lectura pública abierta a todo el mundo que quiera conocer la obra de Esperanza, que quiera conocer a la autora, y sobre todo pues un encuentro, ¿no? Queremos sentarnos en círculo, intercambiar reflexiones sobre la narrativa, en este caso sobre los relatos de Esperanza, y bueno, dar a conocer a nuestra compañera Esperanza, que además tiene también una actividad narrativa, en este caso, muy, muy importante y muy interesante. ¿Y la hora, Enrique, que no la has dicho? A las 8. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, Biblioteca de Montequinto. el miércoles que viene. Sí, bueno. Acceso en metro, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, el metro se baja los que queráis ir, que esperemos que seáis muchos, la estación de metro y la biblioteca está al lado. Y voy a aprovechar para decir algo sobre la biblioteca. Os he recomendado ir porque es una biblioteca muy especial, porque no solo es una biblioteca, es un centro cultural muy grande, abierto a cualquier propuesta y que además ofrece un montón de actividades. De hecho, el día 23 de abril, que se conmemora el Día Internacional del Libro, esta biblioteca, bueno, un montón de bibliotecas no lo celebrarán, pero esta biblioteca en especial tendrá un recital abierto al público, abierto a la participación, mejor dicho, de todo el mundo que quiera acercarse a la biblioteca, y entre otros estarán amigos y compañeros que han pasado por aquí, por este programa, como Lola Crespo, que estará allí, será el próximo día 23. Y al hilo de esto, simplemente decir que algo que no lo hemos dicho, o lo hemos dicho en pocas ocasiones, pero creo que todo el mundo deberíamos tenerlo en nuestra agenda, es el tema de las bibliotecas, ¿no? Las visitas a bibliotecas. Disponemos de diferentes bibliotecas aquí en Sevilla y en la provincia que hacen una cantidad de actividades culturales, especialmente literarias, que muchas veces son desconocidas. Por ejemplo, supongo que mucha gente que viva por el centro o que pase mucho por el centro pasan cerca de la biblioteca Infanta Elena y a lo mejor no saben que cada 2 días hay presentaciones de libros, hay... Muchas son muy interesantes, ¿eh? Ha llegado a venir gente del extranjero a presentar sus libros y sí. Lo suelen acompañar siempre, como tienen muchos espacios, suelen acondicionarlo según lo que mejor vaya para ese acto y siempre el resultado es muy interesante. Claro, además el ciclo de letras capitales que se mueve por toda Andalucía hace pues casi semanalmente, en este caso aquí en la provincia de Sevilla, en la Biblioteca Infanta Elena, que es la biblioteca provincial que se encuentra pues al lado del Prado de San Sebastián, en la avenida María Luisa, hacen encuentros con autores y además encuentros pues muy diferentes, ¿no? Yo no me gustan las presentaciones de libros, los encuentros con autores en los que son en un espacio determinado, con un escenario en el que existe una consciente o inconsciente distancia, ¿no?, entre el público y el autor. En este caso no, en la Biblioteca Infanta Elena, y al menos las bibliotecas que he podido conocer, no solo de aquí de Sevilla, sino de toda Andalucía, lo hacen de forma diferente, ¿no? Nos sentamos en círculo, ¿no?, mucho más cercano, y sobre todo puedes hablar, puedes dialogar con el autor y puedes sentirlo más de cerca.
Bueno, ya un poco antes de concluir, también quiero comentar que el 21 de marzo... Comenta. No únicamente fue el Día Mundial de la Poesía, que lo fue, sino que también fue el Día Mundial del Teatro. Y para celebrarlo, la Escuela Superior de Arte Dramático de aquí de Sevilla ha convocado una serie de actividades para organizar distintas actividades relacionadas para acercar el teatro al público, no solo talleres, sino también improvisaciones en distintos lados de Sevilla. Entonces, la gama es muy variada, de modo que el que quiera informarse solamente tiene que ir a la Escuela Superior de Arte Dramático y preguntar por ello. Tenemos aquí en Sevilla, en las últimas semanas de marzo y en las primeras semanas de abril, muchas actividades culturales, porque tú has dicho, el Día Internacional del Teatro, hemos tenido hace poco el Día Internacional de la Poesía, el día 23 será el Día Internacional de la Lectura, y además esa semana también es la Semana Internacional, no, perdón, esa semana en concreto, un día que no recuerdo, es el Día Internacional de la Danza, y también se hacen muchas actividades culturales. Y también decir, que se me iba a olvidar, y no entiendo por qué, que hoy es el día, hablando de días internacionales, el Día Internacional de la Literatura Juvenil e Infantil. Una literatura que yo creo que es imprescindible, porque quizás a los que nos gusta leer hemos crecido, ¿no?, con algunos libros. Sí, con muchos libros. Esos libros que tienes que leerlo con esa edad, porque luego cuando creces... Bueno, a mí me gusta mucho una frase que repite mucho nuestro amigo, el poeta, escritor Fran Nuño, ¿no?, que dice que la literatura, algo así como la literatura infantil o juvenil, niños, ¿no? Claro, que también le gusta a los adultos, ¿no?, que él no dice que sea una literatura exclusivamente para niños, ¿no? La frase es la poesía que también le gusta a los niños. Eso, ahí. Muchas gracias, Irene. Enrique. Y bueno, solamente poner encima de la mesa que existen una gran cantidad de autores, a veces eclipsados por las grandes publicaciones, que hacen una labor imprescindible, que es acercar la literatura de una forma didáctica, de una forma amena a los niños, y creo que hoy es un día para recordarlo, pues es el día de su celebración. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas tú haber leído? ¿Haber leído? Nunca. Sí. Supongo que... ¿Por primera vez? Nicho, Pecoseta, no sé, tenía 4 años, pero... Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco la verdad es rara. Que, sí, sé cuál es el primer libro que leí, y lo sé porque no es común, pero el primer libro que leí por mí misma y pero sola... independientemente del cole y esas cosas. Sí, el primer libro que leí por mí misma y sola, bueno, al principio me ayudó mi madre, pero desde que tenía 6 años empecé a leer Harry Potter. Sí, Harry Potter, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Irene. Nos vemos en el próximo programa y nos despedimos con un vídeo de Jerusalén. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en 2 semanas, ya saben, aquí en Da Cibao, Espacio Cultural y Literario. Muy buenas tardes.